Hola. Vamos con el capítulo 7. Por mi 16º cumpleaños conseguí un cadáver con el que jugar. La señora Souther, la mujer más anciana del condado de Clayton, murió por fin. El cuerpo estaba tendido sobre la mesa de acero inoxidable que usábamos para embalsamar. Estaba totalmente inmóvil y ya habían retirado la bolsa. Había muerto en el hospital, por eso nos la habían enviado vestida con la típica bata. Eso facilitaba mucho las cosas. En lugar de luchar para quitarle la ropa de calle o intentar obtener el permiso de los familiares para cortarla, solamente hacía falta cortar una tila aquí y otra por allá para deshacernos de la bata en cuestión de segundos. El embalsamamiento iba a ser fácil, casi demasiado. Por eso yo quería tardar todo lo que pudiese y disfrutar al máximo. Mi madre estaba en la oficina, firmando papeles con Ron, el forense, y Margaret no había llegado aún. Técnicamente, Lauren era la administrativa de la funeraria, pero seguía sin hablarse con mi madre y, naturalmente, tampoco estaba allí. Así tendría más tiempo para mí. Toqué el pelo, que era largo, blanco y muy fino, como plumón. Cuando murió, Souther tenía casi 100 años. El cuerpo se curvaba de forma curiosa sobre la mesa, debido a la joroba que la edad le había proporcionado. Lo primero que se hace con un cadáver, naturalmente, es asegurarse de que está muerto. Lo estará del todo cuando hayas acabado tu trabajo, así que es mejor cerciorarse de que la persona no está viva antes de empezar. En uno de los cajones había un pequeño espejo de maquillaje que le coloqué delante de la nariz. Un cuerpo con vida, aunque esté en coma, lo empañaría con el aliento. Sin embargo, conté hasta 20 con el espejo en la mano y nada, no respiraba. Lo guardé y saqué una aguja de coser. Era afilada y pequeña, pero no lo suficiente para no poder sujetarla bien. Pinché las yemas de los dedos. No con la fuerza suficiente como para traspasar la piel, pero sí lo bastante para activar los nervios y provocar una reacción involuntaria. No hubo ningún movimiento. Aquel cadáver estaba bien muerto. Acerqué el lavamanos portátil, que básicamente era un cubo sobre el soporte de ruedas, y los puse debajo de la cabeza. El segundo paso de un embalsamamiento era el lavado del cuerpo, y el pelo era una de las partes más importantes porque era de las más visibles. Tenía pinta de que nadie le había lavado el pelo o peinado desde hacía mucho tiempo, pero a mí no me importaba. Así pasaría más tiempo con el cadáver. Acerqué la pequeña manguera que teníamos conectada a un fregadero y rocié la cabeza para mojarle el pelo. Pero para los cadáveres no teníamos ningún champú especial. Usábamos un bote del mismo que comprábamos para casa. Apliqué un poco sobre la parte superior, cerca de la frente, y lo distribuí por toda la cabeza con un cepillo. «Hola, John», dijo mi madre cuando irrumpió en la sala vestida con un uniforme verde de quirófano. Tenía cara de estar confundida. Ojos bien abiertos, labios ligeramente separados y dientes apretados, pero se movía con soltura, casi con total indiferencia. A veces pienso que le gustaba sentirse aturullada y actuaba de aquella manera incluso estando relajada. «Siento haberte dejado tantos tiempos solo. Ron tenía no sé qué formulario nuevo del estado que no había visto nunca». «No pasa nada», dije. Mi madre se detuvo, dio media vuelta y me miró. «¿Estás bien?» «Claro, le estoy lavando el pelo a esto». «Le estoy lavando el pelo a esta señora», dijo mi madre y se giró hacia el mostrador. «Bueno, a esta señora», repetí. «Perdón». Siempre me refería a los cadáveres como algo indeterminado y neutro, porque, bien, era obvio, están muertos, aunque al parecer expresiones como esa le resultaban muy molestas a los humanos normales. A mí me costaba mucho tener todo eso presente. «¿Dónde está Margaret?», pregunté. «Le he dicho que no se moleste. Este embalsamamiento es fácil, podemos hacerlo tú y yo solos, y ella puede ocuparse de organizar el funeral para la familia». «Creo que eso normalmente lo hacías tú».
A lo mejor quiero pasar un rato más con mi hijo, dijo frunciendo el ceño de cierta manera que ya había aprendido a identificar como humorística. ¿No te lo planteas nunca? La miré seriamente. Mi actividad familiar favorita es cuando aspiramos la cavidad de los cadáveres. ¿Y la tuya? La mía es cuando no te haces el listillo, replicó y cogió un bote de spray desinfectante de una estantería. Fíjate en si tenemos alguna costra de sebo. Ha estado en el hospital casi 2 semanas y sabe Dios si le han lavado la cabeza alguna vez. Miré la cabeza de la señora. Aparté el pelo para fijarme en su cuero cabelludo. Hay algo de suciedad. Costra láctea, dijo mi madre. Es grasa y células muertas y cuesta un horror quitarla. Intenta hacerlo con esto. Se acercó y pulverizó la zona con el desinfectante. Esto debería comérselo. Sigue dándole con el cepillo. Apreté un poco más fuerte, rascando suavemente con el cepillo la suciedad del cuero cabelludo. Unos minutos más tarde, el desinfectante empezó a deshacer la costra y la pude quitar del todo. Cuando estaba satisfecho con la limpieza del pelo, volví a echarle agua, esta vez mojándolo más, y seguí cepillando para ayudar a aclarar la espuma. Acompasé el cepillado con los latidos de mi corazón, una pasada por cada uno. Ambos eran lentos y medidos, calmados por primera vez durante semanas. Embalsamar era un trabajo como cualquier otro, pero cada una de las personas que se dedicaban a ello tenían su propia manera de encararlo. Para mi padre era una forma de respeto, la manera de honrar la vida de los que habían fallecido. Para mi madre era cuestión de servicio. Pasaba horas ayudando a alguien que estaba verdaderamente indefenso y todavía más con la familia para organizar el funeral, el entierro y las misas correspondientes. Para mis padres, embalsamar era algo bueno, un acto prácticamente de reverencia y respeto. No en vano era el sentimiento compartido de deferencia frente a los muertos los que lo había unido. Para mí, embalsamar era una suerte de meditación. Proporcionaba una sensación de paz que no había encontrado en ninguna otra faceta de mi vida. Me encantaba la quietud, el silencio. Los cuerpos jamás se movían ni chillaban, nunca se peleaban ni se marchaban. Los muertos se limitaban a quedarse tendidos, en paz con el mundo, y me dejaban hacer lo que debía. Tenía el control sobre mí mismo. Tenía el control sobre ellos. Mientras cepillaba el pelo, mi madre cortó la bata del hospital y, por pudor, la sostuvo por una toalla. Lavó las extremidades y el torso y cuando yo acabé con el pelo, saqué una cuchilla. Le afeitamos la cara a todos los muertos sin importar la edad o el sexo, porque incluso las mujeres y los niños tenían algo de vello facial aquí y allá. Apliqué espuma de afeitar sobre las mejillas y el labio superior con un masaje y deslicé la cuchilla con cuidado por la piel. Unos minutos más tarde, dejé la cuchilla sobre la mesa. He terminado de afeitar, dije. ¿Estamos listos para fijarlo? Para fijar la expresión de la señora, me corrigió mi madre. La expresión de la señora, repetí. Tengo que decírtelo cada vez, John. Tienes que pensar en ellos como personas, no como objetos. Deberías reconocer lo importante que es eso, sobre todo tratándose de ti. Lo siento, dije y guardé los trastos de afeitar. Mírame, John. Me volví hacia ella. Hablo muy en serio. Lo siento. Ella. Vamos a fijarle la expresión a ella. Que no se te vuelva a escapar. Asentí. La señora había muerto hacía tan poco que el cuerpo de ella seguía rígido con el rigor mortis. Antes de poder tratarle el rostro, teníamos que masajearle el cuerpo hasta que recuperase la movilidad. El rigor mortis provocaba el depósito natural del calcio en los músculos. Los cuerpos con vida lo utilizaban para varias cosas, pero el cadáver se acumulaba hasta que los músculos se ponían rígidos. Después de un día o dos, la musculación vuelve a soltarse debido a la descomposición,
Pero en aquel momento lo que hacía falta era que amasásemos el calcio haciendo presión y frotando la carne hasta que se volviera suave y maleable. En cuanto pudimos, nos pusimos con la expresión facial, colocar la cabeza, cerrar la boca y todo aquello. Colocamos pedazos de algodón debajo de los párpados para evitar que pareciesen hundidos y los sellamos con crema. Insertamos dos pequeños ganchos en las encías, uno debajo del labio superior y otro en la mandíbula. Y entonces cerramos la boca con un pedazo de cordel negro. Era importante que colocásemos los ganchos con cuidado y que los atásemos a la distancia adecuada. Si estaba demasiado holgado, la boca permanecería abierta, y si apretábamos demasiado, la nariz quedaría con un gesto poco natural. Lo último que la familia quiere ver en un funeral es a la abuela muerta mirando con expresión de sorna en el ataúd. Cuando terminamos con el rostro, nos pusimos con la primera fase interna del proceso, que se llama embalsamamiento arterial. Mientras mi madre reunía los productos adecuados y los mezclaba en el depósito de la bomba, yo utilicé un bisturí para hacer una incisión cerca de la clavícula, y después usé un gancho sin punta para sacar un par de resbaladizos vasos sanguíneos de color morado. Ambos eran tan anchos como un dedo, y los abrí con cuidado para evitar cercenarlos por completo. El procedimiento no era para nada sangriento, ya que la ausencia de los latidos del corazón hacía que no hubiera presión para hacer salir la sangre. Conecté cada uno de los vasos, una arteria y una vena, a un tubo de metal, y cuando mi madre trajo la bomba, la conecté al tubo de la arteria. El tubo de la vena iba conectado a una fina manguera que se retorcía hasta llegar al sumidero del suelo. Mi madre puso la bomba en marcha y ésta se dispuso a hacer su trabajo. Empezó a bombear un cóctel de detergentes y conservantes y perfumes y tintes, y empujó la mayor parte de la sangre vieja en dirección al sumidero. Mientras miré el ventilador, que giraba ininterrumpidamente en el techo. «Espero que el ventilador no nos deje tirados», dije. Mi madre se rió. Era una vieja broma. El ventilador antiguo funcionaba tan mal y los productos químicos para embalsamar eran tan tóxicos que solíamos tener que salir a la calle mientras la bomba estaba en marcha. La verdad es que el ventilador no llegó a fallar nunca, pero Margaret decía lo mismo en cada ocasión. Después de todo el trabajo que habíamos tenido durante el invierno, mi madre y Margaret invirtieron parte de los beneficios en un nuevo sistema de ventilación. El nuevo aparato era de alta tecnología y muy fiable, pero seguimos haciendo el mismo comentario. Era prácticamente un ritual. El embalsamamiento de las cavidades tiene el mismo propósito que el arterial. Se sacan los fluidos viejos y se meten los nuevos para matar bacterias y suspender la descomposición el tiempo suficiente como para mostrar el cuerpo en el tanatorio y celebrar el funeral. Sin embargo, mientras el embalsamamiento arterial se vale del sistema circulatorio del cuerpo para facilitar la tarea, el de las cavidades implica un montón de órganos individuales y espacios sin conexión entre sí que hay que tratar uno por uno. La tarea la llevábamos a cabo con una herramienta llamada trocar, que básicamente es un aplique con una cuchilla larga que va conectado a una aspiradora. Utilizábamos el trocar para hacer punciones en el cuerpo y absorber toda la porquería, un proceso llamado aspiración, y cuando habíamos terminado con aquello, limpiábamos el trocar y lo conectábamos a otro tubo para introducir un cóctel similar a los que habíamos utilizado para las arterias. En términos generales, un trocar era una herramienta muy útil, tanto que ya la habíamos utilizado para matar al señor Crowley. Acoplé el tubo de aspiración mientras mi madre añadía una segunda toalla y recolectaba las dos para dejar el abdomen al descubierto. Posé la mano sobre la tripa, sentí la piel áspera y arrugada, y haciendo presión con los dedos busqué el mejor lugar para insertar el trocar. El punto ideal está encima del ombligo, unos centímetros más hacia arriba y hacia la derecha. Preparé la piel separando los dedos, coloqué la punta en el lugar correcto y la clavé. Al principio solo un poco para agujerear la piel y anclar la cuchilla.
y después más profundamente, empujando con fuerza para atravesar una capa de músculo y luego otra más. Del agujero salió una pequeña flor roja en forma de burbujas, pero desapareció hacia adentro cuando pulsé el botón y activé la aspiración. El vacío no tenía la suficiente fuerza para aspirar un órgano entero, aunque sí fluidos, gases e incluso los pedazos de comida que hubiese en el estómago y los intestinos. Moví el instrumento por el cuerpo, escuchando el borbojeo a medida que los contenidos de las cavidades se vertían en el tubo. ¡Qué bien! Así es como debería ser la vida. Gente sencilla y tranquila que hace las cosas que les hacen felices. Los problemas de las últimas semanas parecían desaparecer y me sentía calmado. Tenía la sensación de que el mundo estaba en orden y eso me hacía sonreír sin motivo alguno. Podía con todo eso, de verdad. No solo con el embalsamamiento, sino con la vida. En aquel momento sentía que la tenía agarrada por las riendas, que la podía controlar. Hasta el señor monstruo parecía haberse difuminado para convertirse en algo tan minúsculo, pero que prácticamente me había olvidado de él. ¿Por qué me preocupaba tanto? Yo era fuerte, tenía mi propia mente bajo control y nada malo iba a ocurrir. No representaba una amenaza para nadie. Volví a pensar en Brooke y en lo que me había dicho Max. Quizás tuviera razón, puede que fuese hora de pedirle una cita. Ella me gustaba y al parecer puede que yo a ella. ¿Qué impedimento había? Llevaba años entrenándome para parecer normal y actuar con total normalidad, y los adolescentes normales salían con chicas. Hasta cierto punto me lo debía a mí mismo. Recoloqué la mano sobre el vientre del cadáver, moví el afilado trocar con cuidado y pinché otro órgano. Sí, iba a pedirle una cita a Brooke. Hasta cierto punto, se lo debía a ella. Pasé la noche intentando urdir un plan y el día rebanándome los sesos en clases, buscando ideas. Tenía que actuar con cautela, decir las palabras justas en el momento exacto, así que decidí que era mejor esperar unos días para idear un plan perfecto. Como ya te habrás dado cuenta, no soy una persona impetuosa. De regreso a casa, Brooke estaba callada. Normalmente me parecía bien, pero aquel día me preocupé. ¿Estaba triste? ¿Enfadada? Al llegar a la siguiente calle, comprobé el ángulo ciego y aproveché para mirarla furtivamente. El sol le encendía la melena como si fuera un halo de oro blanco. ¿Qué sería capaz de hacer para tocar aquel cabello? La mera idea me aterrorizaba. De pronto, unas manzanas antes de llegar a nuestra calle, habló. ¿Crees que el asesino ha vuelto? Preguntó. ¿Lo dices por el cadáver? Le respondí. Bueno, no parece el mismo asesino. Quiero decir que la víctima es diferente, los métodos son distintos. Ya sabes lo que dicen las noticias. Quizás solamente sea un asesinato cualquiera, sin más. Brooke dio un golpecito suave con el dedo en la ventana. ¿Y si se trata del mismo tipo? Dio otro golpecito. ¿Qué harías? Creo que... Bueno, si volviera y ya está, en general, no sé si haría mucho, o algo diferente. Quiero decir que viviría mi vida como siempre. ¿Y si volviera aquí? Doblamos otra esquina y le eché otro vistazo. Alcancé a verle la cara, fina y delicada. Ojos de expresión intensa, boca cerrada y apretada. Me miraba directamente, pero ¿qué debía de estar pensando? Detrás de aquella mirada había algún tipo de emoción que yo no sabía descifrar. Para mí, ella era un mensaje en clave. ¿Cómo podía explicar lo que yo estaba pensando si ni siquiera estaba seguro de cómo lo estaba percibiendo ella? De pronto entró en nuestro campo visual la casa de los Crowley, solitaria y ominosa al final de la calle, y entonces me vino un torrente de recuerdos, una noche de oscuridad y violencia y victoria. Si el asesino de Clayton regresase aquí, dije, y atacase a alguien que conozco, lucharía contra él. Estaba siendo más sincero de lo que normalmente me permitía.
¿Por qué? Sin querer, volví a dirigir la mirada hacia el rostro de Brooke y vi que me observaba fijamente, muy seria. Me estaba escuchando y la sensación era embriagadora. Si fuese cuestión de él o nosotros, matar o morir, entonces acabaría con él. Si con ello salvase a alguien, lo mataría. Ajá, dijo Brooke de nuevo. Detuve el coche delante de su casa. La mía estaba a tan solo un par de viviendas más allá, pero yo nunca quería que fuera andando desde allí cuando me costaba nada dejarla en la puerta. Quería más tiempo, pero no sabía cómo pedirlo. Brooke no se movió. ¿Qué estaba pensando de mí? ¿Qué pensaba de lo que había dicho? Dejé que la tensión se acumulara hasta que me puse demasiado nervioso. En realidad, no fueron más que un par de segundos, y entonces me volví hacia ella. Mantuve la mirada sobre la manilla de la puerta, evitando mirarle la cara y el cuerpo. Es muy raro, dijo, como si mi mirada le hubiese hecho reaccionar. Vives en un pueblo pequeño como este y crees que estás a salvo. Entonces algo como eso ocurre aquí mismo, en nuestra misma calle, como una peli de terror hecha en realidad. Cuando me enteré de lo que había pasado, estaba aterrorizada, aunque yo estaba a 35 minutos. Tú estabas en mitad de todo. Hizo una pausa y yo miré la puerta en silencio. No tienes ni idea de cómo vas a reaccionar ante algo así hasta que ocurre. Supongo que me siento más segura sabiendo que hay personas dispuestas, que tú estás dispuesto a hacer lo que haga falta, a hacer lo correcto. ¿Sabes a qué me refiero? Asentí lentamente. Sí, aquello no era lo que yo esperaba. ¿Tiene sentido lo que digo? Preguntó. Yo notaba que me estaba mirando fijamente, así que forcé los límites de mis normas un poco y desvié la mirada hasta encontrarme con la suya. Ella era muy hermosa. Sí, dije de nuevo. Totalmente. Bueno, gracias por traerme. Soltó el cinturón de seguridad y abrió la puerta, pero antes de que le diese tiempo a salir, hablé para evitar que se marchase. Era ahora o nunca. Oye, ¿vas a ir a la hoguera? Le pregunté. La hoguera era una gran fiesta que celebraba todos los años junto al lago el último día de clases. Solo invitaban a los de segundo curso para arriba y allí estaba yo, pidiéndole a Brooke que fuese conmigo. Le estaba pidiendo una cita. Lo he estado pensando, dijo con una sonrisa. Parece un plan divertido. ¿Vas a ir? Creo que sí, dije. Hice una pausa. Había llegado el momento. ¿Quieres que vayamos juntos? Por supuesto que sí, respondió sonriendo aún más. Llevo oyendo historias sobre la hoguera desde la guardería, ¿sabes? Estoy ansiosa por ver qué tal es en realidad esa tal fiesta. Guay, dije. ¿Debía decir algo más? Guay, repitió ella. Nos quedamos sentados un minuto sin saber qué decir. Genial, dijo. Se rió y salió del coche. Nos vemos. Sí, nos vemos. Oh, se terminó. Fin del capítulo. Nos vemos en el siguiente. Disito.